Muy buenas tardes, amigas y amigos. Señor licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador del Estado, muchas gracias por sus palabras. Magistrado Alfonso Fragoso, presidente del Tribunal Superior. Diputado Alfonso Ruiz, presidente del Congreso. Doctor Enrique Villa, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Licenciado Jorge Estrada, presidente municipal. Distinguidos investigadores del Angevio y de Cinvestav, amigas y amigos. La riqueza natural de México es una parte medular de nuestro patrimonio, es nuestro capital natural. Por eso la firme decisión de protegerla, de preservarla y desde luego de conocerla para esos propósitos. Me alegra mucho volver aquí a Guanajuato, a Irapuato especialmente, a este lugar además, para inaugurar formalmente las nuevas instalaciones o la nueva sede, el nuevo edificio del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad. Como ya se ha dicho, se nos ha explicado, se trata de un centro de investigación de clase mundial con capacidad para descifrar el genoma de especies vegetales diversas. Esto nos pone a la vanguardia en esta área del conocimiento en naciones de América Latina, pero sin duda alguna a la par de países muy desarrollados, y coloca a México en una posición, insisto, de privilegio en investigaciones científicas tan relevantes. Yo quiero felicitar a los investigadores que le dan vida al laboratorio. Sé que trabajan aquí, desde luego, los mejores científicos o expertos mexicanos, pero también de otras nacionalidades en la materia. Qué bueno que así sea. Es una labor muy, muy importante. Cuando este laboratorio desarrolló la secuencia del genoma del maíz palomero, bueno, para ser más específicos, dio un salto gigante en términos de investigación científica. De hecho, se estima que este descubrimiento, este desarrollo de investigación es el segundo, o fue en su tiempo el segundo más importante en materia genómica después del desarrollo del propio genoma humano. De eso habla de la dimensión de este proyecto de investigación científica. Por eso también el gobierno federal decidió dar un nuevo apoyo precisamente para esta nueva área del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad. A mí no me gustan mucho los acrónimos, pero admito que, bueno, pues aquí puede ser útil, ¿no? El Angevio. Yo prefiero el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, en donde invertimos en las dos etapas más de 570 millones de pesos. La Federación aportó 440. Es una inversión importante, pero que vale la pena, porque nos ayuda a preservar este patrimonio natural de México. Nunca está de más refrendar que México es el cuarto país con la biodiversidad biológica más grande del mundo. Ocupamos el primer lugar en reptiles, no es metáfora, yo sé que hay muchos temas, ¿no? El segundo en mamíferos y el tercero en plantas. Y otro dato muy relevante, se estima que 1 de cada 4 especies que hay en la nación es endémica, es decir, solo habitan en nuestro territorio, y son de origen mexicano muchos de los cultivos más importantes en el mundo. El maíz, desde luego, el frijol, el chile, el aguacate, el jitomate, la calabaza y muchos otros. ¿Y qué esperamos de este laboratorio, de este centro de investigación? Esperamos información científica para desarrollar semillas cada vez más resistentes a plagas, herbicidas, a heladas, a sequías, crear especies vegetales con mayor contenido nutricional, desarrollar plantas con más y mejores propiedades medicinales. Y los descubrimientos de este gran laboratorio contribuyen y seguirán contribuyendo a la conservación y el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales. En esta administración hemos actuado precisamente en el sentido de proteger nuestra riqueza biológica. Parte de ese esfuerzo es a través de crear y fortalecer instituciones. Uno, por ejemplo, la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, que tiene una base informativa mucho más amplia, actualizada, bien sistematizada sobre nuestros recursos naturales, que ha sido fundamental para el diseño de políticas ambientales eficaces que
dirige atinadamente el doctor Farukani, que también le hemos dado significativamente más presupuesto en esta administración. El Centro Nacional de Recursos Genéticos, que tiene capacidad para resguardar información genética de nuestras principales especies hasta por 100 años. Es uno de los que llamamos nuestras arcas de Noé, donde están precisamente pues semillas y material genético prácticamente que refleja una buena parte de la riqueza natural del país. Tenemos aquí también el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que opera con fondos internacionales y del Gobierno de México. Pusimos en marcha ahí en Texcoco, donde está el centro, el Programa de Modernización Sustentable de la Agricultura. Este programa de modernización sustentable de la agricultura, que también tiene su acrónimo, el MASAGRO, pues tiene una meta fundamental para el desarrollo, que es duplicar la producción de maíz en tierras de temporal a través de la mejora de semillas, evidentemente a través de la mejora de capacitación y la tecnología, ¿no? Como ustedes saben, uno de los desafíos más grandes que está teniendo la humanidad es el cambio climático, un desafío nuevo, y uno de los desafíos tradicionales de la humanidad desde que es tal en su historia es también el hambre. Solo que ahora este nuevo desafío del cambio climático está impactando sustancialmente, agravando, diría yo, el desafío de supervivencia. Las alteraciones climáticas están afectando seriamente la capacidad de producción agrícola. La sequía, por ejemplo, que vivimos en México el año pasado, en México y en Estados Unidos, al mismo tiempo, que en México, bueno, fue la sequía más grave que se tuvo registro en 70 y tantos años, y en Estados Unidos es la sequía más grave que se tuvo registro en 180 años. La diferencia en realidad es la antigüedad de los registros, ¿no? Pero finalmente fue la misma sequía, que produjo un impacto importante en la producción de granos, por ejemplo, en todo el centro de Estados Unidos, lo que le llaman la cuenca del maíz o de los granos, que provocó además una afectación sustancial en el precio de los alimentos. Hay muchas razones por las cuales se mueven los precios de los alimentos en el mundo, van desde obviamente el crecimiento de la humanidad y particularmente del ingreso de la humanidad. Este dato de que poblaciones tan numerosas como China o India, que entre los dos países representan a 2.000 millones de seres humanos, y estamos hablando pues prácticamente la tercera o la cuarta parte de la humanidad, el hecho de que crezcan sus economías, lo cual es muy bueno, y de repente poblaciones que antes tenían un solo alimento, al día ahora tengan dos, eso implica un impacto importante en la demanda, eso explica medularmente el crecimiento en el precio de los alimentos, una parte. Otras son también razones financieras y especulativas. Yo he sostenido la tesis de que hace 40 años las operaciones con granos, por ejemplo, las desarrollaba el más del 90% empresas productoras y comercializadoras de granos, digamos nuestros Masecas y compañías, ¿no? Cargills incluso, en fin, y menos del 10% las desarrollaban empresas financieras. Y ahora más del 40% de las operaciones con alimentos en el mundo las realizan no las Cargill y las Masecas, sino más bien las empresas vinculadas a los mercados de derivados financieros. Esa es otra causa. Sea de ello lo que fuere, la verdad es que tenemos que, la gran salida es producir más alimentos, corregir esas deformaciones de los reguladores, en fin, pero producir más alimentos sobre la base además de no aumentar la superficie agrícola. ¿Por qué razón? Porque eso está atrás de las principales causas del brutal daño que le hemos hecho al medio ambiente con sus consecuencias del cambio climático. No podemos dejar de mencionar que en México se creó con una enorme burocracia, quizá con más presupuesto que el propio Sinvestat, ¿no?, la Comisión Nacional de Desmonte, que se trataba de eso, de tirar todos los cerros posibles y que no quede, ¿no?, que no quede superficie, ¿cómo se decía?, que no quede nada sin cultivar más que las brechas o algo así. Y evidentemente esta deforestación obedeció a la enorme presión agrícola que no solo fue consecuentada, sino promovida por el propio gobierno. Eso, qué bueno que ya pasó. Ahora lo que necesitamos son comisiones no de desmonte, sino de monte,
que vuelvan a poner esas selvas y esos bosques en su lugar, cosa que es difícil. Pero el hecho es que la clave es no aumentar la superficie agrícola, minimizar el uso de agua, y esto es un llamado a mis amigos aquí en el Bajío que todavía no llegan a los niveles óptimos de uso tecnificado de riego y estamos desperdiciando enormemente agua que debiera ser en muchos casos para consumo humano. Hoy vengo de inaugurar una presa que hicimos allá, metida en la Sierra Gorda, o bueno, en alguna sierra por ahí, gorda, flaca, la que sea, pero era al norte del estado de Guanajuato, que es una presa que le va a dar agua a Celaya y le va a dar agua a San Luis Potosí, que bueno, pero es una pena que en la propia cuenca del Lerma tengamos que traer agua de otras partes, porque se acabó. Y todos esos retos ambientalmente muy desafiantes tienen que ser compaginados con una maximización de los cultivos agrícolas. En México y en el mundo se tiene que producir mucho más maíz y mucho más trigo y mucho más sorgo exactamente en las mismas hectáreas o incluso en menos, porque también la expansión de las manchas urbanas se está reduciendo en superficie agrícola. Y eso tiene una palabra, una política pública vinculada a muchos temas de propiedad de la tierra, de crédito agrícola, de asesoría, pero también de tecnología, y este es donde entra el fascinante mundo de los investigadores que están agrupados en este laboratorio y en general del sistema de investigación nacional. Somos pues conscientes de imprimirle a la producción agrícola en particular la necesaria transformación vía la tecnología. Decía Ortega y Gasset que la técnica es la reforma que el hombre imprime a la naturaleza en vista a la satisfacción de sus necesidades. Eso es precisamente lo que hacemos o que queremos hacer ahora en la agricultura, una reforma tecnológica que nos permita tener más alimento, y tenemos la oportunidad de hacerlo. Como ustedes saben, en la década de los 60, un importante científico vino a México, Norman Borlaug, y aquí en México, a la antigüita, ¿no?, siguiendo los pasos de Mendel, pues hizo una revolución verde y buscó cómo producir más maíz y más trigo en México, y fue tan exitosa la revolución verde que eso se exportó a todo el mundo, a grado tal que Borlaug obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1972 precisamente por eso, y ahí nos quedamos. Hay muchas cosas que pasaron en la política agrícola del país y en la política rural y agraria en general, no me voy a meter con ellas ahorita, menos en estos tiempos, ¿no? Pero la verdad es que es el tiempo de que México haga otra revolución verde por la vía genómica. Y se están dando saltos verdaderamente cuánticos en materia de investigación científica gracias precisamente a la secuenciación de los genomas. Si antes tenían que pasar varias generaciones de cultivos para poder tener un aprendizaje científico muy rudimentario en la enseñanza de Mendel, ahora se pueden hacer esos saltos, es decir, brincar varias generaciones no solo de cultivos sino de humanos, diría yo, para llegar a una conclusión científica no en base a la producción de maíz o de trigo en grandísimas extensiones de terreno con parcelas divididas con letreros, sino en minúsculas, microscópicas partículas de la exploración genética, que es precisamente la que se hace aquí. Y aún dentro de la exploración genética hay saltos también enormes que no dejan de asombrar a todos. Por ejemplo, el que se haya tomado la humanidad probablemente una década o más en descubrir el genoma humano y ahora encontrarse aquí mismo, en este Laboratorio Nacional de Genómica, equipos que son capaces de encontrar la secuenciación genómica hasta en una semana de constante trabajo de investigación y computacional, algo verdaderamente asombroso. Y me alegra mucho que el laboratorio haya avanzado ya incluso en la secuenciación de genomas tan importantes como el del frijol, donde tenemos que hacer grandes aportaciones tecnológicas. También el año antepasado fue tan malo para los agricultores de frijol en Zacatecas, en Nayarit y en otras partes que dejaron de cultivar. Y lo cual provocó que el precio del frijol se fuera a las nubes. Y está atrás de los datos que aparecen, por cierto, en las canastas básicas, en los precios de canasta básica, precios que se disparan precisamente. Y evidentemente que
esas tierras pobres, de campesinos pobres, de poca lluvia, necesitan más que ningún otro el apoyo de la tecnología. Y nosotros queremos que ese apoyo tecnológico venga de algo que debe ser patrimonio nacional, que es el conocimiento. Y para eso estos laboratorios están cumpliendo con esa enorme tarea. En lo que toca a esta administración, simplemente digo que entre el 7 y el 12, el gasto federal en ciencia y tecnología pasó de 44,000 a 60,000 millones de pesos, un aumento del 35%. Sé que no es suficiente, pero tenemos que seguir adelante. Creció más de 50% el número de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, de 12,000 a 18,500. Había cerca de 1,500 graduados a nivel de doctorado en el año 2006. Hoy la cifra es más del doble, hay 3,250 doctores en el país que se graduaron el año pasado. Hoy egresan cada año y se gradúan 113,000 ingenieros, sin contar tecnólogos y otras licenciaturas asociadas, 113,000 ingenieros, que ya habla de más ingenieros graduados en México que en países como Francia, Alemania, Gran Bretaña, Canadá, y en América Latina aunque Brasil es de casi el doble de nuestra población, se está graduando casi el triple de ingenieros en México que en Brasil. Y si a ingenieros por cada 100,000 habitantes vamos, en México se están graduando casi el doble de ingenieros que en los mismos Estados Unidos. Hay también 1,300 posgrados de calidad registrados ante CONACYT, el doble que en 2006, lo que significa que nuestras universidades han asumido el reto de la excelencia en estos temas. Finalmente, otros proyectos que van en curso, que ya los estamos licitando, pero que es importante que lo sepan, que son los proyectos asociados a construir una enorme red, una red superpoderosa, que también tiene su acrónimo que es NIVA, cuyo contenido, bueno, no conozco, pero bueno, es parte del problema de los acrónimos, que su contenido solo los conocen los que los inventan y entonces se les da cierto poder monopólico. Pero esta red que estamos con la que estamos conectando a todos los centros de investigación, y desde luego este laboratorio de genómica va a estar incluido, va a poder transmitir y recibir datos con una capacidad de internet más o menos de 100 megabytes por segundo, lo cual va a implicar una enorme posibilidad de avanzar científicamente y con la cual todavía no contamos. En fin, amigas y amigos, me alegra muchísimo el poder estar esta tarde en la inauguración de esta nueva etapa de las instalaciones del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad. Celebro que sea ya un referente mundial en la investigación científica y verdaderamente hago votos para que continúe esta línea de éxito y pronto las investigaciones y descubrimientos que se hacen allí, después de meses y años de acucioso estudio, de mañanas, tardes y noches alrededor de un microscopio, algún día, y más vale que sea pronto, se traduzca finalmente en más familias mexicanas con mejor alimento y con mayor y mejor acceso a la alimentación, que es a final de cuentas el principio elemental de toda justicia. Felicidades y muchísimas gracias.